Bienvenidos a todos, qué bueno verlos. Bienvenidos a cada uno de los hermanos, bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Queremos extenderles una cordial bienvenida y agradecidos con el Señor por poder tenerles aquí en medio de nosotros. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. El texto bíblico que hoy vamos a estar leyendo y en el cual vamos a estar meditando en el transcurso de esta mañana. Efesios capítulo 4, versículo 17, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 32 de ese mismo capítulo. Dice la palabra del Señor y leo para ustedes. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice la Escritura de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oramos al Señor. Padre, gracias en este día hermoso que nos regalas. Es bello tener la oportunidad de estar juntos, o adorarte por medio de los cantos, adorarte por medio de la palabra, adorarte a través de nuestras ofrendas, adorar tu nombre a través de la comunión unos con otros. Gracias por el privilegio que tenemos de poder reunirnos y de que tú, a través de tu Espíritu y por tu palabra, hables a nuestro corazón y hables a nuestra vida. Señor, te bendecimos y te adoramos porque eres un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios que está allí hablando a nuestro corazón y a nuestra vida en todo tiempo, en todo momento, enseñándonos y guiándonos. Gracias, Espíritu de Dios, que en esta mañana no sea la excepción, que tu Espíritu a través de la palabra hable a nuestra vida y podamos ser dirigidos, ser guiados en cada paso que damos y en cada acción que tomamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mire, amados hermanos, en días pasados estuvimos compartiendo de Efesios capítulo 4. En un sermón anterior compartíamos y leíamos desde el versículo 1 hasta el versículo 16 del capítulo 4 y hablábamos de que el apóstol Pablo estaba llamando a la unidad de la iglesia, que los creyentes necesitamos estar unánimes.
Necesitamos tener un mismo sentir en nuestro corazón, necesitamos caminar y desarrollar un vínculo de paz, un vínculo espiritual entre nosotros. Nos une una misma fe, nos une un mismo Dios, nos une un mismo Señor, que es Señor de todos nosotros. Amén. Ese Dios nos une. Y cuando hablamos de unidad espiritual, estamos hablando de que Dios nos está convocando y llamando, comentábamos en sesiones anteriores, a que necesitamos guardar una unidad espiritual. Necesitamos aprender a crecer juntos en el Señor. Dios está queriendo que usted y yo crezcamos espiritualmente, que alcancemos la estatura, el nivel espiritual que Dios tiene para usted y tiene para mí. Y es en medio de que el apóstol Pablo exhorta a los hermanos a eso, que también les hace cierta exhortación moral a los creyentes. Y cuando digo a los creyentes, estoy diciendo a aquellos que experimentamos y tenemos una nueva vida en Cristo. Cuando hablamos de aquellos que tienen una nueva vida en Cristo, estamos hablando de aquellas personas que hemos experimentado un nacimiento espiritual, que hemos nacido espiritualmente, que hemos nacido de Dios, que hemos experimentado una transformación interna en nuestro ser. Pablo hace una exhortación y lo primero que nos recuerda, le recuerda a los hermanos de Éfeso, pero nos recuerda a nosotros también de que usted y yo necesitamos recordar, necesitamos entender que usted y yo que tenemos una nueva vida en el Señor, nosotros ya no podemos vivir como vivíamos. Nosotros ya no podemos conducirnos como nos conducíamos en el pasado. Para usted y para mí hay dos etapas o dos facetas que usted debe de tener muy bien definida: su vida anterior y su nueva vida. La vida pasada y la vida presente. La vida que usted tenía cuando vivía controlado por sus deseos, por sus pensamientos, por su voluntad, y la nueva vida que usted tiene en Cristo. Porque cuando usted está en Cristo, usted tiene nueva vida. Usted es un nuevo hombre, usted es una nueva mujer. Y si usted tiene una nueva vida, ya usted no puede vivir bajo los patrones, bajo los criterios de la vida pasada. Esos criterios y esos patrones de la vida pasada tienen que quedar allá en el pasado. Usted en Cristo Jesús es una nueva persona. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: ¿saben algo? Ya ustedes no pueden andar como los otros gentiles, o sea, como los que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente, que andan con el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, dice el versículo 18, porque son ignorantes, viven en ignorancia, su corazón es un corazón duro. Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no están en una relación con Dios a través de Jesucristo, su corazón está endurecido por el pecado. Su mente está entenebrecida por el mal. Y si usted hace un recuento de su vida pasada, usted se va a percatar que usted vivía según los deseos de su carne. Usted vivía dándole rienda suelta a sus deseos. Esa es la vida que caracterizaba a todos aquellos que están sin Cristo. Y Pablo le dice a los hermanos: ya ustedes no pueden andar como si no tuviesen dioses, un Dios que gobierne sus vidas. Eso los caracterizaba a usted en el pasado, pero en el presente ustedes tienen una nueva vida. Y porque ustedes tienen una nueva vida, ya ustedes no viven controlados por estas cosas. Ustedes no han aprendido, según lo que dice el versículo 20, usted y yo no hemos aprendido así a Cristo. Significa que usted que ha creído en Cristo, usted que ha tomado la decisión de poner su fe en Él, y a través de poner su fe en Cristo, usted puede acercarse a Dios el Padre a través de la obra que Él hizo en la cruz. Usted, amado hermano y amada hermana, usted ya no puede vivir bajo los criterios de este mundo. Usted ya no puede vivir bajo las pautas de este mundo que está sometido al pecado, sino que usted tiene que vivir una vida nueva.
Y la exhortación del apóstol Pablo a los creyentes, a los hermanos en Éfeso, es por razón, amado hermano, de que a pesar de que tenemos una nueva vida en Cristo, a pesar de que Dios nos ha otorgado una nueva vida, todavía usted y yo vivimos en este mundo caracterizado e inundado por el pecado. A pesar de que usted tiene una nueva vida en Cristo, usted sale allá afuera al mundo y usted sigue experimentando las presiones del mundo. A pesar de que usted es una nueva criatura, usted todavía sale allá afuera y es tentado. ¿Sí o no? Todavía usted sigue siendo tentado. El pecado sigue ejerciendo presión para que usted se rinda al pecado y practique el pecado. Pero los que estamos en Cristo logramos entender y logramos comprender que tenemos una nueva vida. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. El Señor que habita en mí, que mora en mí, cuando experimento la prueba, la tentación y las presiones de un mundo sometido al pecado, el Espíritu de Dios está presente en mi vida. ¿Para qué? Para guiarte, para sostenerte en medio de la prueba, para ayudarte en medio de la tentación, para guiarte en medio del camino y decirte eso no está bien, y recordarte la palabra y alentarte a vivir una vida que agrada a Dios. Amado hermano, a pesar de que usted y yo tenemos una nueva vida en Cristo, tenemos una nueva vida en el Señor, todavía usted y yo estamos expuestos a las presiones del mundo. Todavía usted y yo vivimos las presiones de nuestro entorno y la realidad de un mundo que está allí queriendo que usted se deje llevar por las pasiones de este mundo. Dice el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando usted escucha ese versículo de la Biblia, se está hablando de aquellos que conocen a Dios o aquellos que son creyentes. No llega y dice que el varón, el creyente, el Hijo de Dios no va a ser tentado. No dice eso. Más bien dice que dichoso, bienaventurado el varón que experimenta la tentación y no cede ante ella, sino que la resiste. Y cómo el varón, cómo el hombre, cómo aquella nueva criatura en Cristo puede soportar la tentación y puede resistir la tentación. Mire, humanamente usted y yo no podemos resistir la tentación. ¿Sabe por qué usted y yo podemos resistir la tentación? ¿Por qué podemos decirle no al pecado? ¿Por qué en medio de las presiones de este mundo y de las tentaciones de este mundo usted puede llegar y enfrentar esas realidades? Porque el Espíritu de Dios mora en usted. ¿Y sabe qué es lo que hace el Espíritu de Dios cuando vienen esas presiones y cuando viene esa tentación? El Espíritu de Dios que opera y trabaja en su vida empieza a decirle: ese no es el camino. Empieza a recordarte la palabra, empieza a hablar a tu ser interno y empieza a hacerte ver que usted es una nueva persona, e inmediatamente usted empieza a decir: cierto, yo soy una nueva persona en Cristo, y si soy una nueva persona en Cristo y tengo nueva vida, y tengo una nueva vida en Cristo, yo ya no estoy sometido y controlado al pecado, yo ya no soy esclavo del pecado. ¿Sabe? El Espíritu de Dios que mora en ti, el Espíritu de Dios que ha venido a tu vida y mora en ti porque eres morada de Dios, del Espíritu. Si eres morada del Espíritu de Dios, Él va a estar guiándote en este proceso. Él va a estar ayudándote. Por eso, amado hermano, qué impactantes son las palabras de Pablo. Porque Pablo no le estaba hablando a gente inconversa en Efesios capítulo 4, versículo 17. Le estaba hablando a hermanos de la iglesia, a creyentes. Y les dice: ya ustedes no andan como andaban en el pasado. Ahora ustedes son nuevas personas. El Espíritu de Dios mora en ustedes. Y tenga la plena seguridad de que el Espíritu de Dios que mora en ti y mora en mí,
En medio de las presiones del mundo, Él va a estarte guiando. Él va a estar hablando a tu corazón. Así que cuando usted escuche internamente alguien que habla a su corazón y le dice, eso no está bien, y empiezan a venir los versículos de la Biblia a su mente y a su corazón, esa no es la conciencia, hermanos. Ese es el Espíritu de Dios hablando a tu ser interno y haciéndote ver que hay cosas que no agradan a Dios, porque el Espíritu de Dios siempre te va a advertir de esas circunstancias, y la palabra me va a reafirmar de que hay cosas de las cuales yo necesito apartarme. ¿Sabe algo? Por eso cuando yo leo este pasaje de la Escritura, recuerdo yo cómo he aprendido a Cristo. Yo he aprendido de Cristo, de que Él me ha otorgado una nueva vida. Y que ahora que tengo una nueva vida, ya el pecado no es una opción para mí. Ya el mal no es una opción para mí. El mal va a estar rondando, el pecado y la tentación van a estar dándote vuelta. El enemigo, como dice Primera de Pedro, va a andar como león rugiente, mirando a quien devora, mirando a ver a quién cautiva, mirando a quién seduce. Pero usted que está en Cristo y tiene una nueva vida, usted va a lograr entender, tengo una nueva vida en Cristo, yo ya no puedo vivir así. Eso ya no puede ser parte de mi vida. Yo ya no puedo abrir espacio a eso en mi vida. Ya yo no puedo dejarme seducir por esas cosas, porque todas esas cosas caracterizaban al viejo hombre. Y ahora tengo una nueva vida, le recuerdo. Y no es que usted no vaya a ser tentado. Hay personas que dicen, no, es que si usted está en Cristo ya ahora no hay prueba, ahora no hay problema. Mire, eso no es así. La Biblia llega y dice que los que estamos en Cristo tenemos pruebas, que los que estamos en Cristo tenemos dificultades, que los que estamos en Cristo podemos ser tentados, pero bienaventurado el varón que soporta la tentación, que en medio de las circunstancias y presiones del mundo logra entender, tengo nueva vida en Cristo, y pone un alto a toda circunstancia, porque en medio de todo ese caminar el Espíritu de Dios le está guiando y le está dirigiendo. Dice la palabra del Señor en el verso 20 de Efesios capítulo 4. Efesios 4 verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Y le pregunto a usted que está en este lugar, ¿usted ha oído de Cristo? ¿Usted ha sido enseñado por Él conforme a la verdad que está en Jesús? ¿Ha recibido usted la verdad del Evangelio y la ha hecho parte de su vida? ¿Ha respondido usted al llamado de Dios? Si usted ha respondido al llamado de Dios, Dios a usted le ha otorgado una nueva vida. Si usted no ha respondido al llamado de Dios, si usted todavía no ha respondido a la voz de Dios, pues debe de hacerlo, porque Dios hoy está queriendo hablar a su corazón. Pero Dios habla al corazón del hombre y el hombre necesita responder con fe, poner su fe en Cristo y reconocer que solamente a través de Cristo podemos acercarnos al Padre. Si usted lo ha hecho, usted tiene una vida pasada, pero ahora tiene una vida nueva. Y hay una realidad que usted y yo debemos de recordar permanentemente, aquellos que están en Cristo y que hemos sido enseñados por Él, que hemos recibido el Evangelio de la verdad. Usted y yo tenemos una vida pasada y de esa vida pasada ya nos hemos despojado, versículo 22. Nos hemos despojado del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahora lo que está sucediendo es que en mí se está generando una renovación espiritual en mi mente y en mi ser. En usted se está suscitando una transformación, porque esa transformación no la produce usted, la produce el Espíritu de Dios. Esa transformación interna en su vida no la produce usted. Es el Espíritu de Dios al cual usted le ha dado cabida en su vida. Él está renovando su mente. Y cuando somos renovados por el Espíritu de Dios, ya usted no ve las cosas como las veía antes. Ya usted no juzga las cosas como las juzgaba en el pasado. Ya no las ve así y ya no las juzga así. Ya usted no camina como caminaba en el pasado. Ahora camina bajo un nuevo formato y una nueva vida.
Entonces, entendiendo eso, es que el apóstol Pablo le hace una exhortación a los hermanos de Éfeso. Es por razón de la nueva vida que usted tiene en Cristo. Es por el hecho de que usted es un nuevo hombre y una nueva mujer. Es por el hecho de que el Espíritu de Dios mora en usted y usted ha recibido el mensaje del Evangelio en su vida. Es por eso, por lo cual, dice el versículo 25, por lo que hemos hablado, por lo que hemos dicho, de que usted es un nuevo hombre y usted es una nueva mujer en Cristo, usted debe desechar toda mentira. Verso 25. ¿Por qué debemos de desechar toda mentira? Porque la mentira es algo que está y que es algo que se conforma ¿qué? ¿Al viejo o al nuevo hombre? Al viejo hombre. La mentira es algo que se conforma a la vieja criatura, al viejo hombre. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis. El airarse, el perder el control, el dejarse llevar por el mal humor, por el enojo y ser controlado por la ira. Eso es parte de ¿qué? ¿Del viejo hombre o del nuevo? Del viejo hombre. Dice el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. El hurtar es algo que caracteriza ¿que al viejo hombre o al nuevo? Al viejo hombre. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo 29. Las palabras corrompidas, las palabras que no edifican, las palabras que no bendicen, ¿caracterizan a quién? Al viejo hombre. No contristéis al Espíritu Santo. Cuando usted habla cosas que no edifican, cuando usted hace cosas que no bendicen, usted contrista al Espíritu de Dios. Cuando usted abre algún espacio en su vida para estas cosas, siendo una nueva criatura, usted está contristando al Espíritu de Dios que mora en usted. Y contristar significa poner triste. Contristar significa generar dolor en alguien. El Espíritu de Dios se duele porque ese que mora en usted se siente triste de que usted le abra espacio, que usted cede. Y mire, y ceder y abrir espacio a la mentira, al robar, al airarse y a todas las cosas que se mencionan ahí y a cualquier otra, muchas veces, amados hermanos, es un asunto de abrir pequeños espacios. Como digo yo, es como dejar a un animalito entrar a un huerto. Usted puede llegar y decir, no, ese animalito no hace nada. Pero usted lo deja entrar al huerto, después de unos días hace desastres. Así es el pecado, así es el mal, así es la tentación. Cuando usted abre espacio a esas cosas en su vida, empiezan a entrar y empiezan a carcomer, empiezan a afectar. Un pequeño espacio que usted abre, un pequeño portillo que usted abre en su vida. Por eso Pablo exhorta a los hermanos, ninguna de esas cosas usted debe de permitirlas, porque usted es una nueva persona. Y además que esas pequeñas cosas que usted admite en su vida empiezan a deteriorar su vida espiritual, empiezan a afectar su vida espiritual, empiezan a dañar su vida espiritual. ¿Y qué es lo que sucede con muchos creyentes? Muchas veces el pensamiento de algunos creyentes es, no importa, yo abro un pequeño espacio, pero yo tengo control de eso y yo sé cuándo lo puedo dejar. Y empiezan a jugar con ciertas cosas, y empiezan a jugar con ciertos pecados, y empiezan a admitir ciertas cosas, y cuando te das cuenta, empiezas a hundirte. Eso es como arenas movedizas, y cuando usted empieza a hundirse y trata de salir, no puede. Eso es lo que sucede, y la advertencia de Pablo es, no admitan ese tipo de cosas en sus vidas. Por eso en el verso 31 dice, quítense de vosotros. Si todavía ustedes, siendo nuevas criaturas, están admitiendo algunas de estas cosas, en alguna medida, quítenlas de sus vidas. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítenlas, deséchenlas, porque ese tipo de cosas lo que van a hacer es deteriorar tu vida. Y los que somos nuevas criaturas, tenemos que mirar el pecado como algo que no es admisible en nuestras vidas, aún por pequeño que sea.
Y sabe, muchas veces estas situaciones se incrementan y crecen. Y todo empezó por abrir un pequeño espacio en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro ser, y aquello empieza a florecer y a crecer y a dañar nuestra vida espiritual. Amados hermanos, el Señor llega y nos dice: antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Verso 32, como Cristo también os perdonó a vosotros en Cristo. En lugar de admitir estas cosas, procuren admitir otras cosas que en realidad sí van a traer provecho para su vida espiritual. Hay cosas que traen provecho espiritual y hay cosas que no traen provecho espiritual. Hay cosas que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, pero hay cosas que dañan nuestro crecimiento espiritual. Hay cosas que, por pequeñas que sean, que por insignificantes que usted piense que sean, deterioran la vida espiritual de un creyente. Si usted las admite, empiezan a carcomer, empiezan a dañar, y cuando usted se da cuenta, los cimientos están afectados. Vienes a la iglesia, ofrendas en la iglesia, oras en la iglesia, alabas a Dios, pero puede ser que hay pequeñas cosas que has admitido, que has nuevamente abierto ciertos espacios en tu vida. Esas cosas empiezan a deteriorar. Las palabras de Pablo a los hermanos de Éfeso, ¿cuáles son? No abran espacio a eso, quítenlo. Lo que usted ha aprendido de Cristo, foméntenlo en su vida. Lo que no es de Él y lo que no propicia esa vida espiritual y permite que esa vida espiritual crezca, deséchenlo. No admitan ese tipo de cosas. Mire, cuando yo leo ese tipo de lenguaje en la Biblia, ese tipo de exhortación moral que el Señor nos hace, pienso en nuestras realidades. Pienso en la realidad. Mire, sería ingenuo, sería incorrecto pensar que usted y yo vamos a salir a este mundo y no vamos a vivir las presiones del mundo. Eso es una ilusión, eso no sucede. Todos vivimos las presiones del mundo. ¿Cuántos de ustedes no viven presiones en el trabajo de todo tipo? ¿Cuántos no viven presiones en la universidad, en el colegio? ¿Cuántos no viven presiones de diversa índole? Todos las experimentamos, pero necesitamos ser conscientes. Yo soy una nueva persona en Cristo. Tengo una nueva vida que Él me ha otorgado. Estoy creciendo espiritualmente. Hay cosas que no puedo admitir. Hay cosas que no puedo aceptar. Y hay cosas que necesito fortalecer en mi vida. ¿Para qué? Para poder alcanzar la estatura, para poder alcanzar el nivel que Dios quiere que yo alcance. Por eso Efesios 4 en el verso 15 habla de seguir la verdad en amor. Habla de crecer en todo aquel que es cabeza, esto es Cristo. Habla de un cuerpo en el verso 16 bien concertado, que crece para ir edificándose en amor. Habla en el versículo 13 de crecer a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué la Biblia habla en ese tono? Porque Dios nos dice que los que estamos en Cristo necesitamos crecer. Los que estamos en Cristo no podemos estancarnos ni abrir espacio en nuestra vida al pecado. Necesitamos ¿qué? Crecer espiritualmente, porque hay una estatura y un nivel espiritual que Cristo quiere que alcancemos en unidad y como iglesia, como creyentes. Pero para eso, amado hermano, usted y yo necesitamos ser conscientes de nuestra realidad. Si usted piensa, no, el Señor está conmigo, Dios me guarda, yo soy un hombre y una mujer bendecida, no, yo no tengo pruebas, el que está en Cristo no tiene problemas y no tiene dificultades. Hay gente que piensa y habla así. El lunes en la mañana se levanta y va para el trabajo y dice: yo estoy en Cristo, yo no voy a tener pruebas, no van a haber problemas, no van a haber dificultades. Y cuando en la semana se presenta alguna dificultad, empieza a decir: ¿qué pasó aquí? Pero si estoy en el Señor, ¿cómo es posible que me estén pasando estas cosas? Pues los que estamos en Cristo, la realidad que nos presenta la Biblia es que vivimos las presiones y las dificultades de un mundo caído. Pero en medio de esas realidades,
hay una realidad que está aconteciendo en usted. Usted tiene una nueva vida. Hay una nueva vida que está floreciendo en usted. Usted está creciendo espiritualmente y el Espíritu de Dios está con usted. Él va a ayudarle, Él va a guiarle, Él va a sostenerle, Él va a dirigirle, para que en medio de las circunstancias Él te va a dar la fortaleza para decirle no al pecado, para cerrar puertas que se pueden convertir en un problema para nuestra vida espiritual. El Espíritu de Dios te va a ayudar. Pero tenemos que ser conscientes de las realidades del mundo y de lo que acontece allá afuera. Por eso yo hoy quiero alentar y animar tu corazón. Por eso hoy quiero en la palabra exhortarte y decirte: somos nuevas personas, nuevas criaturas, nuevos hombres y nuevas mujeres en Cristo, y gloria a Dios por eso. Pero también necesitamos ser conscientes de las realidades del mundo en que vivimos. Una vez alguien decía: pastor, pero ¿por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Por qué me está pasando lo que me pasa en el trabajo? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo en mi hogar? ¿Por qué estoy enfrentando estas circunstancias? Miren, los que estamos en Cristo logramos entender y darnos cuenta que muchas de esas circunstancias muchas veces están presentes en nuestro caminar diario, porque inclusive Dios va a utilizar esas circunstancias para formar nuestra vida. Dios va a utilizar inclusive las presiones y circunstancias del mundo para hacerte crecer y para que puedas entender que somos formados inclusive en medio de las pruebas, que somos formados inclusive en medio de los problemas. Porque ¿sabe algo? La Biblia llega y dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿Para qué? Para aquellos que aman a Dios. Inclusive usted que ama a Dios y tiene el Espíritu de Dios en su vida, inclusive aquellas cosas que no necesariamente son buenas, van a ayudar a bien, porque Dios las va a utilizar para hacerte crecer espiritualmente. Así que no se inquiete por los problemas, por las circunstancias. Las circunstancias tenemos que verlas como un instrumento que inclusive Dios puede utilizar para hacernos crecer espiritualmente. Pero recuerde, usted es un nuevo hombre y una nueva mujer, que no podemos admitir el mal ni el pecado, sino que tenemos que caminar puestos nuestros ojos en el Señor y sabiendo que su Santo Espíritu está trabajando en mí y llevando a cabo en mi vida una obra maravillosa y especial. Amén. ¿Cómo hemos aprendido a Cristo? Usted y yo hemos aprendido a Cristo sabiendo de que lo que conocemos de Él, lo que sabemos de Él, la obra que Él ha llevado a cabo en nuestras vidas, Él la está perfeccionando. Puede ser que usted y yo, como el apóstol Pablo, digamos, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo hacia la meta del supremo llamamiento, dice Pablo en Filipenses capítulo 3. No que lo haya alcanzado ya. Puede ser que usted y yo digamos: todavía yo no he alcanzado esa estatura o ese nivel espiritual que Dios quiere de mí, pero estoy caminando hacia eso. Y en ese proceso, tenga la plena seguridad que el Espíritu de Dios va a estar y sigue trabajando en su vida para que usted y yo podamos crecer y florecer espiritualmente, de manera que podamos fortalecernos espiritualmente y ser esos nuevos hombres y nuevas mujeres que estamos cada día creciendo espiritualmente para gloria del Señor. No se preocupe por los problemas. Inclusive le voy a decir, probablemente esta semana usted viva algún problema. Puede ser que inclusive esta semana se va a presentar alguna dificultad. No se preocupe. Hay gente que su preocupación es: Señor, yo quiero que me des una semana victoriosa, sin problemas, sin dificultades, sin situaciones. Mire, ese tipo de oración no es una oración muy realista. No es una oración realista ni correcta. ¿Sabe por qué? Porque le aseguro que todos vamos a vivir algún tipo de situación. Y gloria a Dios cuando usted, como hijo de Dios, viene la prueba, viene el problema y viene la dificultad y puede enfrentarlo en el Señor y salir vencedor. Y salir vencedor.
Porque es en medio de eso, amado hermano, que usted madura y crece espiritualmente. Y crece espiritualmente. Que el Señor nos ayude a entender eso. Que el Señor nos ayude, nos guíe y nos permita poder caminar y crecer. Que como nuevos hombres y nuevas mujeres en Cristo podamos madurar espiritualmente para vivir en medio de las presiones de un mundo que cada día ejerce mayor presión sobre nosotros de múltiples maneras. Pero que usted y yo que estamos en el Señor podemos tener la plena seguridad que el Espíritu de Dios nos va a ayudar. Amén, hermanos, y que Él está con nosotros. Vamos a orar al Señor y voy a pedirle que se ponga en pie para que oremos y nos presentemos delante del Señor. Padre, gracias en este día. Te bendecimos, oh Dios. Te adoramos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor, exaltamos tu nombre. Gracias, mi Dios, porque tu presencia está con nosotros, tu Santo Espíritu mora en nosotros. Tu Santo Espíritu, Señor, habita en nuestras vidas, Señor, y la obra perfecta que tú has iniciado en nosotros la estás perfeccionando. Gracias porque tú sigues trabajando en mí. Gracias porque tú sigues forjando en mí el carácter de Cristo. Gracias porque tú sigues puliendo y trabajando en esos aspectos de nuestra vida, Señor, que necesitan crecer, que necesitan florecer, que necesitan, oh Dios, desarrollarse. Gracias porque tú estás operando en mi vida. Gracias, Señor, porque me estás enseñando a cómo vivir mi vida cristiana aún en medio de las presiones de un mundo, Dios, caído, que muchas veces viene a querer seducirme para que yo, Dios, me deslice tras los deseos carnales y pasajeros de este mundo. Padre, gracias porque tu presencia, Santo Espíritu de Dios, está trabajando en mi vida para poder enfrentar todas esas circunstancias con tu fuerza y con tu poder. Gracias, Señor, por tu presencia en mí. Yo quiero que usted busque a una hermana, busque a una hermana en Cristo, hermano, busque a un varón, a un hombre en Cristo aquí y vamos a orar unos por otros. Y yo quiero que usted ore por fortaleza espiritual sobre esa persona. Salga de donde está. No se quede allí, busque a alguien, no se quede solo, que no sea entre familia. Vamos a buscar a un hermano, un varón, una dama, y vamos a orar unos por otros y vamos a pedir que el Señor de una forma especial traiga su fortaleza sobre nosotros. Señor, gracias. Señor, gracias. Te bendecimos. Yo oro por mi hermano, yo oro por mi hermana, Señor. Tú conoces sus circunstancias. Tú conoces, Señor, las presiones, pruebas que puede estar viviendo y pasando. Sigue trabajando en su vida. Yo oro para que tú sigas llevando a cabo una obra extraordinaria en su vida. Yo oro para que tú sigas llevando a cabo una obra especial en su vida. Yo oro para que tú sigas, Señor, perfeccionando, oh Dios, lo que iniciaste un día en el corazón de mi hermano. Oh Dios, que en medio de las pruebas, problemas, dificultades, angustias o circunstancias difíciles, Padre, tú nos des tu fortaleza, tú nos des tus fuerzas, tú nos des tu aliento, Señor. Tú renueves en nosotros la vitalidad que necesitamos para enfrentar toda prueba, Señor, no con nuestras fuerzas, sino con las tuyas, con tu presencia que está en nosotros. En el nombre de Jesús, oramos para que en medio de nuestra actividad diaria esta semana podamos salir victoriosos por la presencia del Señor en nuestra vida, porque Él nos guía, porque Él nos enseña, porque Él nos instruye, porque Él trabaja en medio de nosotros. Sigue perfeccionando tu obra en nosotros. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Que en esos momentos cuando hemos sentido debilidad, hemos sentido, oh Dios, que ya no podemos más, tú renueves en nosotros nuestras fuerzas y podamos levantarnos como las águilas en medio de las circunstancias, Señor, y poder lidiar con todo eso, Dios, en tu poder, con tus fuerzas y con tu gracia, Señor. Bendice a mi hermano, Señor, y que tu gracia sea con él en medio de su caminar.
en medio de sus actividades, que la nueva vida en Cristo salga a relucir, Señor, en medio de lo que Él hace, y que Él pueda ver la operación y la acción poderosa del Espíritu de Dios en su vida. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por la vida de mi hermano. Levantamos, oh Dios, vallado y cobertura sobre la vida de tu Hijo, Señor. Tu protección está con Él, porque tú, oh Dios, estás trabajando en su vida, Señor. Perfecciona tu obra, Señor. Gracias, mi Dios, porque ya somos victoriosos en Cristo, porque en Cristo tenemos ya una nueva vida y podemos, Señor, vencer el mal, podemos vencer las presiones de este mundo, Señor, porque tú estás con nosotros. Toda gloria, toda alabanza, todo honor sea nuestro Dios. Te adoramos y te bendecimos, porque tú eres bueno. Amén, Señor.